El bebé del millonario ve a la empleada humillada en la boda, y su reacción hizo llorar al novio. El grito de Leo no fue el llanto habitual de un bebé de 1 año cansado o hambriento. Fue un alarido gutural, cargado de una furia y un reconocimiento que heló la sangre de los 300 invitados presentes en el salón de cristal. El sonido cortó el aire justo cuando el padre de la novia levantaba su copa para el brindis principal. Alejandro, con su smoking impecable y el rostro cansado de sonreír para las fotos, sintió cómo el pequeño cuerpo de su hijo se tensaba violentamente en sus brazos, transformándose en un arco de pura tensión muscular. El niño, que había estado extrañamente tranquilo durante toda la ceremonia, ahora pataleaba con una fuerza descomunal, clavando sus pequeños dedos en la solapa de seda de su padre, mientras sus ojos, abiertos de par en par y llenos de lágrimas de rabia, se fijaban en un punto específico al otro lado de la pista de baile. Alejandro siguió la dirección del dedo acusador de su hijo. Allí, arrodillada en el suelo de mármol pulido, intentando hacerse invisible entre los vestidos de diseñador y los zapatos de suela roja, estaba una joven empleada de limpieza. Llevaba un uniforme gris genérico, varias tallas más grande de lo necesario y unos guantes de goma amarillos que brillaban ofensivamente bajo las luces de las arañas de cristal. La chica temblaba. A sus pies, una mancha de vino tinto se expandía como una herida abierta sobre la alfombra blanca, justo al lado de los zapatos de satén de Camila, la novia. ¡Maldita sea!, chilló Camila, rompiendo el silencio atónito del salón. Su voz, usualmente modulada para la sociedad, salió estridente y cargada de veneno. ¡Eres una inútil! ¡Mira lo que has hecho! Eran zapatos importados. La empleada, cuyo rostro estaba oculto por una gorra y el cabello recogido de mala manera, no respondió. Simplemente bajó más la cabeza, frotando con desesperación la mancha con un trapo sucio, tratando de absorber el líquido antes de que tocara el dobladillo del vestido de novia de $10,000. Sus movimientos eran frenéticos, aterrorizados. Alejandro sintió que Leo tomaba aire para gritar de nuevo. El bebé se inclinó peligrosamente hacia adelante, casi lanzándose al vacío desde los brazos de su padre. «¡Papá!». «¡Ah!», bramó el niño, señalando a la chica de la limpieza con una insistencia que rayaba en la desesperación. No estaba señalando el vino derramado, la señalaba a ella, a la persona. Camila, notando que la atención de los invitados se desviaba de su belleza hacia el incidente, decidió terminar el espectáculo rápido. Con un movimiento cruel y calculado, pateó levemente el balde de agua sucia que la empleada tenía a su lado. El agua grisácea se derramó sobre las rodillas de la joven, empapando su uniforme. «¡Lárgate de mi vista!», espetó Camila, haciendo un gesto de asco con la mano como si espantara a una mosca. «Seguridad. ¿Por qué dejan entrar a gente tan incompetente en mi boda? Sáquenla de aquí antes de que arruine las fotos». La madre de Camila, una mujer operada y rígida que estaba de pie junto a ella, soltó una risa seca y maliciosa. «Es lo que pasa cuando contratas servicios baratos, hija. Estas muchachitas no saben distinguir entre una boda de lujo y una taberna. Mírala, ni siquiera se atreve a levantar la cara. ¡Qué vergüenza!». La empleada sollozó. Fue un sonido ahogado, casi imperceptible, pero Alejandro lo escuchó, y Leo también. El efecto en el bebé fue instantáneo y explosivo. Leo dejó de gritar y comenzó a morder la mano de Alejandro para que lo soltara. El dolor fue agudo, pero la mirada de su hijo fue lo que realmente impactó al millonario. Los ojos de Leo, idénticos a los de su difunta madre, no tenían miedo. Tenían determinación. Una determinación que un bebé de 1 año no debería poseer. Alejandro miró a su prometida, quien seguía insultando a la chica en el suelo, y luego miró a su hijo. Algo no encajaba. La reacción de Camila era desproporcionada,
pero la reacción de Leo era visceral. Su hijo, que había rechazado a todas las niñeras de la agencia, que lloraba si un extraño lo miraba a los ojos, estaba tratando desesperadamente de alcanzar a una desconocida con guantes de goma. «Suéltame», pareció intentar decir el bebé con su lenguaje corporal, retorciéndose como un pez fuera del agua. Alejandro, guiado por un instinto que no pudo procesar racionalmente en ese segundo, aflojó el agarre. No lo suficiente para que cayera, sino para probar su teoría. Leo aprovechó la oportunidad. Con una fuerza sorprendente, se impulsó contra el pecho de su padre y se deslizó hacia el suelo. Los invitados jadearon al unísono. «¡Alejandro! ¡El bebé!», gritó su suegra escandalizada. «¡Se va a ensuciar el traje!». Pero a Alejandro no le importó el traje de Armani hecho a medida para su hijo. Se quedó inmóvil, viendo cómo Leo aterrizaba torpemente sobre sus manos y rodillas. El niño no miró a su padre, no miró a los invitados, no miró las luces. Se puso de pie tambaleándose con esa inestabilidad propia de quien acaba de aprender a caminar y comenzó a avanzar. Ignoró a Camila, que lo llamaba con una voz fingidamente dulce. «Leo, cariño, ven aquí. No toques a esa mujer sucia. Ven con mamá Camila». Leo ni siquiera parpadeó. Caminó directo, con paso firme y decidido, cruzando la pista de baile. Cada paso resonaba en el silencio sepulcral del salón. Iba directo hacia la empleada humillada que seguía de rodillas, con las manos enguantadas cubriéndose la cara, llorando en silencio mientras el agua sucia empapaba sus piernas. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Una sensación de irrealidad lo invadió. ¿Por qué su hijo caminaba hacia ella como si fuera un faro en medio de una tormenta? El corazón le latía con fuerza en los oídos. Dio un paso adelante, dispuesto a intervenir, pero se detuvo. Necesitaba ver qué pasaba. Necesitaba entender por qué su hijo, que odiaba a todo el mundo desde la muerte de su madre, parecía estar corriendo hacia su salvación. La chica levantó la vista levemente al escuchar los pasos pequeños acercándose. Sus ojos, rojos e hinchados, se encontraron con los del bebé, y en ese instante el tiempo pareció detenerse en el salón de bodas. El silencio en el salón era tan denso que se podía escuchar el zumbido de los aires acondicionados. 300 invitados estiraban el cuello, incapaces de apartar la vista de la escena surrealista que se desarrollaba en el centro de la pista. El bebé millonario, heredero de un imperio hotelero, estaba parado frente a la empleada de limpieza. Leo extendió sus brazos regordetes hacia ella, con las palmas abiertas, en el gesto universal de súplica infantil que pide ser cargado. La chica, Elena, se quedó paralizada. El terror en sus ojos era palpable. Sabía que tocar al hijo del dueño, especialmente con sus guantes llenos de químicos y su uniforme sucio, podría costarle no solo el empleo, sino una demanda. Miró aterrorizada hacia Alejandro, luego hacia Camila, y finalmente bajó la mirada, negando con la cabeza levemente hacia el bebé, retrocediendo sobre sus rodillas. «No», susurró ella con la voz quebrada. «No, mi amor, no puedes. Vete con tu papá». Al escuchar su voz, Leo soltó un gemido desgarrador. No aceptó el rechazo. Se abalanzó hacia adelante y, antes de que nadie pudiera detenerlo, abrazó las piernas de la empleada. Enterró su cara en el delantal sucio del uniforme, aferrándose a la tela áspera con una desesperación que hizo que varias mujeres en el público se llevaran las manos a la boca. No le importó el olor a cloro ni la humedad del agua sucia. Se aferró a ella como si fuera el único salvavidas en medio de un naufragio. Camila reaccionó como si le hubieran dado una bofetada. Su rostro perfectamente maquillado se contorsionó en una máscara de furia. «¡Quítate de encima a mis hijos, estúpida!», gritó, olvidando por completo su papel de novia perfecta.
Se lanzó hacia ellos, agarrando a Leo por el brazo con brusquedad para arrancarlo de la empleada. «¡Suéltalo! ¡Lo estás llenando de bacterias!». Elena levantó las manos en señal de rendición sin tocar al niño, aterrorizada por la agresión de la novia. «Yo no hice nada, señora. Él vino solo», sollozó Elena, intentando apartarse sin lastimar al bebé que seguía anclado a su pierna. Pero cuando Camila tiró del brazo de Leo, sucedió lo impensable. El bebé giró la cabeza con la velocidad de una cobra y con toda la fuerza de su mandíbula de 1 año mordió la mano de Camila. «¡Ah!», gritó Camila soltando al niño y retrocediendo mientras se sujetaba la mano donde ya se marcaban los pequeños dientes. «¡Me mordió! ¡Ese animal me mordió! Alejandro, haz algo». El bebé no lloró. Se colocó delante de la empleada de limpieza, abriendo los brazos en cruz, protegiéndola. Su pequeño cuerpo de 80 centímetros se interpuso entre la furia de la novia y la chica arrodillada. Gruñía. Leo le estaba gruñendo a su futura madrastra. Alejandro sintió un escalofrío recorrerle la espina dorsal. Esa postura, esa forma de proteger, la había visto antes. Era la misma forma en que su difunta esposa defendía a sus seres queridos. Caminó rápidamente hacia el grupo, sus pasos largos y autoritarios resonando en la madera. «¡Basta!», ordenó Alejandro. Su voz no fue un grito, fue un comando militar que detuvo la respiración de todos los presentes. Llegó hasta ellos. Miró la mano de Camila, que tenía una marca roja. Luego miró a su hijo, que seguía en posición de defensa, respirando agitadamente, y finalmente miró a la chica. Desde esa distancia pudo ver algo que había pasado desapercibido para todos. A pesar de los guantes de goma y la gorra que ocultaba su cabello, la chica tenía los ojos de un color ámbar muy específico, y estaba temblando violentamente, no solo de miedo, sino de una emoción contenida que parecía dolor físico. «Levántate», dijo Alejandro, dirigiéndose a la empleada. Su tono era duro, pero no cruel. Era el tono de un hombre que exige respuestas. Elena negó con la cabeza, mirando el suelo. «No puedo, señor, por favor déjeme ir. Solo quiero irme, no quiero problemas. Me iré por la puerta de servicio y no cobraré el día». Leo se giró hacia ella, le agarró el guante amarillo con sus 2 manitas y tiró de ella hacia arriba, balbuceando palabras ininteligibles mezcladas con llanto. «Nana, nana», pareció decir el bebé entre sollozos. La palabra golpeó a Alejandro como un mazo. Camila se puso pálida bajo su bronceado artificial. «Está diciendo malo, dice que ella es mala», intervino Camila rápidamente con una risa nerviosa, intentando recuperar el control de la situación y acercándose de nuevo. «Alejandro, amor, saca a esta intrusa. Claramente ha asustado a Leo. Mira cómo está el pobre, está confundido. Seguro ella le hizo algo, quizás lo pellizcó cuando nadie veía». Alejandro ignoró a Camila. Se agachó hasta quedar a la altura de los ojos de la empleada. Estaba tan cerca que podía oler el desinfectante barato que emanaba de su ropa. «Mi hijo no habla todavía», dijo Alejandro, mirando fijamente los ojos ámbar de la chica. «Solo dice papá y balbucea, pero acaba de decir algo más. ¿Qué le hiciste? ¿Por qué te defiende de esa manera?» Elena levantó la vista. Las lágrimas habían limpiado un surco en la suciedad de su mejilla. Miró a Alejandro y luego a Leo, que le acariciaba la rodilla con devoción. Sabía que si hablaba, la destruirían. Camila se encargaría de eso. Ya la había amenazado antes, pero al ver al niño, al ver a su leoncito defendiéndola contra una adulta, su corazón se rompió. Se inclinó levemente hacia el niño y, olvidando que el hombre más rico de la región estaba a centímetros de su cara, susurró una frase. Fue un susurro apenas audible, destinado solo para los oídos del bebé, pero Alejandro, estando tan cerca, logró captar las palabras. «Tranquilo, mi pequeño astronauta. Aquí está tu luna.
Alejandro se quedó de piedra. El mundo se inclinó sobre su eje. Se levantó de golpe, tambaleándose hacia atrás como si lo hubieran empujado. Su rostro perdió todo color. Ese apodo. Pequeño astronauta. Nadie sabía ese apodo. Era el nombre secreto que su esposa fallecida usaba para Leo cuando estaba en el vientre. Solo ellos dos lo sabían. Jamás lo habían dicho en público, jamás se lo había dicho a Camila, ni a las niñeras. Alejandro miró a la chica de la limpieza con una intensidad nueva, aterradora y desesperada. ¿Qué dijiste? Su voz salió estrangulada. ¿Cómo lo llamaste? Camila, al ver la reacción de Alejandro, entró en pánico absoluto. Sabía que estaba perdiendo el control. ¡Seguridad!, gritó ella con voz aguda, haciendo señas frenéticas a los guardias de la entrada. Esta mujer es una ladrona. La vi robando cubiertos de plata. Sáquenla ahora mismo. Dos guardias corpulentos comenzaron a correr hacia la pista de baile. Elena, aterrorizada por la acusación de robo, intentó soltarse de Leo para huir, pero el bebé gritó de nuevo. Un sonido desgarrador de pérdida inminente. Alejandro levantó una mano, deteniendo a los guardias en seco con un solo gesto autoritario. Sus ojos no se apartaban de la chica. «Nadie toca a esta mujer», tronó Alejandro, su voz retumbando en el micrófono del DJ que estaba cerca. «Y cierren las puertas. Nadie sale de aquí hasta que yo sepa quién demonios es ella y por qué mi hijo la ama más que a su futura madre». Camila tragó saliva. El miedo real cruzó su rostro por primera vez. Alejandro se giró hacia Elena, le extendió la mano, ignorando el guante de goma sucio, y dijo: «Quítate la gorra. Ahora». La orden de Alejandro resonó como un disparo en el salón, pero antes de que Elena pudiera levantar las manos temblorosas para quitarse la gorra que ocultaba su rostro, Camila se lanzó al ataque con la ferocidad de un animal acorralado. La novia sabía que si esa gorra caía, si Alejandro veía el rostro de la mujer a la que su hijo se aferraba con tanta desesperación, el juego habría terminado. Tenía que destruir la credibilidad de la empleada antes de que pudiera pronunciar una sola palabra más. «¡Es una ladrona!», chilló Camila, su voz escalando una octava histérica mientras señalaba los bolsillos abultados del delantal de Elena. «¡Mírenla! ¡Tiene los bolsillos llenos! La vi rondando la mesa de regalos hace media hora. ¡Seguridad! ¡Agárrenla antes de que saque un arma!». La acusación, lanzada con tal veneno y convicción, causó una ola de pánico instantáneo entre los invitados. Varias mujeres gritaron y retrocedieron, tropezando con las sillas. El caos estalló. Los dos guardias de seguridad, confundidos por las órdenes contradictorias, pero reaccionando ante la mención de un arma, se abalanzaron sobre Elena. «¡No!», gritó Elena, encogiéndose sobre sí misma para proteger a Leo, que seguía abrazado a sus piernas. «¡No tengo nada! ¡Por favor!». Uno de los guardias, un hombre macizo de 2 metros, agarró a Elena por el hombro y tiró de ella con brusquedad hacia atrás. El movimiento fue tan violento que la gorra salió volando, revelando una cascada de cabello castaño claro, sucio y enmarañado por el sudor, pero inconfundiblemente suave. Al mismo tiempo, el tirón separó a Leo de la pierna de Elena. El efecto fue devastador. Leo cayó sentado sobre el mármol duro y soltó un alarido que no sonó humano. Fue el sonido de un corazón rompiéndose. El bebé comenzó a golpearse la cabeza con las manos, arañándose la cara, entrando en un estado de crisis nerviosa total. Se le cortó la respiración. Su rostro se puso morado. Era un ataque de pánico en un niño de 1 año. «¡Suelten a mi hijo!», rugió Alejandro, empujando al guardia con una fuerza que lo hizo trastabillar. «Les dije que no la tocaran». Alejandro se arrodilló junto a Leo, intentando calmarlo, pero el niño lo rechazó. Leo manoteaba el aire, ciego por las lágrimas, buscando la tela áspera del uniforme gris. No quería a su padre, no quería al millonario, quería a la mujer que olía a cloro.
Es una trampa, Alejandro, insistió Camila, acercándose y metiendo la mano descaradamente en el bolsillo del delantal de Elena mientras el guardia la sostenía. Mira, con un movimiento teatral, Camila sacó un reloj de plata del bolsillo de la empleada, un reloj que claramente pertenecía a uno de los padrinos de boda. ¡Lo sabía!, gritó triunfante Camila, mostrando la prueba a los invitados. Es una criminal. Se aprovechó del niño para robar a los invitados. Llévensela a la cárcel ahora mismo. La multitud jadeó. El juicio público fue inmediato. Los murmullos de ladrona, descarada y aprovechada llenaron el aire. Elena negaba con la cabeza frenéticamente, llorando, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Sabía que nadie creería a la chica de la limpieza frente a la palabra de la futura esposa del magnate. Pero Alejandro no estaba mirando el reloj. Estaba mirando a su hijo. Leo estaba hiperventilando al borde del desmayo. ¡Dámelo!, gritó Alejandro a Elena, levantando a su hijo del suelo y empujándolo hacia los brazos de la empleada, ignorando por completo la acusación de robo. Fue un acto de locura. El hombre más rico del estado entregando a su heredero a una supuesta criminal frente a 300 personas. «¡Alejandro, no!», chilló la madre de Camila. En el momento en que los brazos de Elena, aún con esos ridículos guantes amarillos, rodearon el cuerpo del bebé, sucedió el milagro. Fue instantáneo, como si hubieran apagado un interruptor. El llanto desgarrador de Leo cesó en seco, reemplazado por un sollozo húmedo y profundo, mientras hundía su cara en el cuello de ella. El cuerpo rígido del niño se relajó completamente contra el pecho de la mujer acusada. Sus manitas, que segundos antes arañaban el aire, se aferraron a los hombros de Elena con una posesividad absoluta. El silencio volvió a caer sobre el salón, más pesado que antes. La imagen era imposible de ignorar. El contraste entre el bebé vestido de seda y la mujer en uniforme sucio, unidos por un vínculo invisible e inquebrantable. Alejandro se acercó a ellos. Su respiración era agitada. Miró a Camila con una frialdad que la hizo retroceder un paso. «Ese reloj», dijo Alejandro con voz baja y peligrosa, «ese reloj estaba en mi caja fuerte esta mañana, Camila. La caja fuerte a la que solo tú y yo tenemos combinación. ¿Cómo llegó al bolsillo de una empleada temporal que ni siquiera tiene acceso a la planta alta?» Camila abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se movieron nerviosamente de un lado a otro. Alejandro volvió su atención a Elena. Ahora que la tenía cerca, ahora que la veía sostener a su hijo con esa mezcla de amor y terror, notó algo más. Al sostener al bebé, la manga del uniforme de Elena se había subido unos centímetros. Allí, en el antebrazo derecho, extendiéndose desde la muñeca hasta el codo, había una cicatriz horrible. La piel estaba fruncida, roja y brillante. Era una quemadura grave y antigua de hace unos meses, que había sanado mal, probablemente sin atención médica adecuada. Alejandro sintió que el mundo se detenía. Recordó un incidente, hace 6 meses, cuando él regresó de su viaje de negocios en Tokio. Camila le había dicho que hubo un pequeño accidente en la cocina con agua hirviendo, pero que nadie salió herido, solo se rompió una tetera. Sin pedir permiso, Alejandro extendió la mano y agarró suavemente el antebrazo de Elena. Ella intentó retirar el brazo, avergonzada y adolorida, pero él sostuvo el agarre, sus dedos rozando la piel dañada. «Esto es una quemadura de 3er grado», dijo Alejandro, levantando la vista para clavar sus ojos en los de ella. «¿Quién eres realmente? Y no me digas que eres la chica de la limpieza. Mi hijo no abraza a extraños. Mi hijo no deja de llorar por nadie que no sea familia». Elena tragó saliva, acarició la espalda de Leo, quien ya estaba medio dormido en su hombro, agotado por el llanto. «Me llamo Elena», susurró, con la voz temblando pero con una dignidad que sorprendió a todos.
Y fui la madre de su hijo durante los 3 meses que usted estuvo en Japón, señor Alejandro. La confesión de Elena quedó suspendida en el aire, cargada de implicaciones devastadoras. Fui la madre de su hijo. No dijo niñera, dijo madre. Y al ver cómo Leo dormía en sus brazos, nadie en ese salón podía disputar el título. Alejandro sintió una punzada de culpa y confusión en el pecho. «¿Hace 6 meses?» preguntó Alejandro, tratando de armar el rompecabezas en su mente. «Yo contraté a la agencia Gold Care. Me enviaron informes semanales. Me dijeron que la niñera asignada se llamaba Marta y que era una señora mayor, enfermera certificada». «Yo no soy enfermera, señor», respondió Elena, bajando la vista hacia Leo. «Y no trabajo para Gold Care. Fui contratada directamente por la señorita Camila». Todas las cabezas se giraron hacia la novia. Camila estaba pálida, sudando frío bajo las capas de maquillaje. Intentó reír, pero sonó como un graznido. «¡Está mintiendo!», gritó Camila desesperada. «Es una patraña». «Alejandro, por favor, esta mujer es una psicópata que se obsesionó con nosotros. La contraté un par de días para limpiar los baños y la despedí porque la encontré probándose mis joyas. Nunca cuidó a Leo». «¡Mentira!». La voz provino de la puerta de la cocina. Una mujer robusta, vestida con el uniforme de chef principal del banquete, entró en el salón secándose las manos en el delantal. Era la jefa de cocina del hotel, una mujer respetada que había trabajado para la familia de Alejandro durante años. «Perdone, don Alejandro, sé que no es mi lugar», dijo la cocinera con voz firme, mirando con desprecio a Camila. «Pero no puedo seguir escuchando esto. Yo estaba en la mansión esos meses. Yo le daba de comer a Elena y al niño». Alejandro miró a la cocinera, reconociéndola. «Doña Rosa, hable. Esa chica, Elena». Doña Rosa señaló a la joven con ternura. «Ella vivió en la mansión 3 meses. La señorita Camila despidió a la agencia Cara para quedarse con el dinero que usted mandaba, señor. Contrató a Elena, que era una estudiante buscando trabajo, pagándole una miseria y sin seguro. Le dijo que usted era un padre ausente que no quería saber nada del niño». Un murmullo de indignación recorrió el salón. Alejandro cerró los puños con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. El dinero no le importaba, pero la mentira sobre su paternidad y el abandono de su hijo durante su ausencia era imperdonable. «Continúe», ordenó Alejandro sin mirar a Camila. «Elena no dormía, señor. El niño tenía cólicos, lloraba todas las noches. La señorita Camila, ella se iba de fiesta, cerraba su habitación con llave y ponía música para no oír al bebé. Era Elena quien lo paseaba por los pasillos a las 3 de la mañana cantándole. Era Elena quien le bajaba la fiebre con paños fríos. Ella fue quien le enseñó a gatear». Alejandro miró a Elena con nuevos ojos. Veía el cansancio en su rostro, la delgadez de su cuerpo, pero también veía el amor infinito con el que sostenía a Leo. «¿Por qué te fuiste?», preguntó Alejandro a Elena. Su voz se quebró. «Si lo amabas tanto, ¿por qué lo dejaste? Cuando volví de Japón, encontré a mi hijo solo con una empleada nueva que no sabía ni su nombre. Me dijeron que la anterior había renunciado sin aviso». Elena levantó la cara. Las lágrimas corrían libremente por sus mejillas, pero sus ojos ámbar brillaban con una verdad dolorosa. «No renuncié, señor. Me echaron. Me echaron el día del accidente». Alejandro miró la cicatriz en el brazo de Elena. «El agua hirviendo», dedujo él. «No fue un accidente de cocina», interrumpió doña Rosa dando un paso adelante, decidida a quemar el mundo de Camila. «Yo lo vi todo». Camila se lanzó hacia la cocinera. «Cállate, vieja estúpida, te voy a demandar. Estás despedida. ¡Cállate tú!», gritó Alejandro, girándose hacia su prometida con una furia tan volcánica que Camila se encogió físicamente. «Si vuelves a abrir la boca, te juro que no saldrás de este hotel caminando».
El silencio fue absoluto. Alejandro se volvió hacia la cocinera. «Dígame qué pasó con el brazo de Elena». Doña Rosa respiró hondo. La señorita Camila estaba en una videollamada con sus amigas, en la cocina. Estaba preparándose un té. Dejó la tetera eléctrica hirviendo en el borde de la isla central, con el cable colgando. Leo estaba gateando en el suelo. «Usted sabe lo rápido que es». El niño tiró del cable. El horror se pintó en los rostros de los invitados. Alejandro sintió que se le detenía el corazón. Visualizó la escena, el agua hirviendo cayendo sobre su hijo. Elena estaba al otro lado de la cocina fregando el suelo. Continuó la cocinera con la voz temblorosa al recordar. «No sé cómo lo hizo, señor. Fue como si volara. Se lanzó sobre el niño, cubrió el cuerpo de Leo con el suyo propio. El agua le cayó toda a ella en el brazo y la espalda. Al niño no le tocó ni una gota». Alejandro miró a Elena. Ahora entendía la cicatriz. No era una marca de torpeza, era una medalla de valor. Era la marca del sacrificio. «¿Y luego?», preguntó Alejandro, apenas capaz de hablar. La señorita Camila se asustó. «No por Elena, sino porque usted llegaba al día siguiente», dijo doña Rosa. «Le dio 500 pesos a Elena y la echó a la calle esa misma noche, con el brazo en carne viva. La amenazó con acusarla de maltrato infantil si le contaba a alguien la verdad. Le dijo que usted, con su dinero y sus abogados, la metería en la cárcel y destruiría a su familia». Elena bajó la cabeza, avergonzada. «Tenía miedo, señor. Mi madre está enferma. No podía ir a la cárcel. No tenía dinero para abogados contra un hombre como usted. Por eso me fui. Por eso acepté este trabajo de limpieza hoy, porque necesitaba el dinero para la medicina de mamá. No sabía que era su boda. Si lo hubiera sabido, jamás habría venido. No quería causar problemas». Alejandro sintió una náusea profunda. Había estado a punto de casarse con un monstruo. Había estado durmiendo con la mujer que casi mata a su hijo y que había torturado psicológicamente a la única persona que lo había protegido. Se acercó a Elena lentamente. Esta vez, con una reverencia que ningún invitado había visto jamás en el millonario, se arrodilló. No ante la novia, no ante el altar, sino ante la chica de la limpieza en medio de la pista de baile. Quedó a la altura de Leo, que dormía plácidamente, y a la altura de la cicatriz de Elena. Camila dijo que hubo negligencia, dijo Alejandro suavemente, sus ojos llenos de lágrimas contenidas. Y tenía razón. Hubo una negligencia criminal, pero fue mía, por no ver con quién dejaba a mi hijo. Alejandro se puso de pie lentamente y se giró hacia donde estaba Camila. Su rostro ya no mostraba furia, sino una resolución fría y letal. «¿Hay cámaras de seguridad en esa cocina, doña Rosa?». La cocinera asintió lentamente, sonriendo por primera vez. «Sí, señor. Y aunque la señorita Camila ordenó borrar las cintas ese día, mi sobrino trabaja en seguridad informática. Él hizo una copia de seguridad. Pensamos que algún día, tal vez, usted querría saber la verdad». Alejandro extendió la mano hacia el jefe de audiovisuales de la boda, que estaba pálido junto a la consola de sonido. «Conecta el servidor. Quiero ver ese video. Ahora». En las pantallas gigantes. Camila soltó un grito y trató de correr hacia la salida, pero esta vez los invitados no se apartaron. Formaron una barrera humana. Nadie iba a dejar que se fuera sin ver el final de esta historia. «No pueden hacerme esto», chillaba Camila. «Soy la novia». Alejandro miró a Elena y le susurró: «Tápale los oídos a Leo. No quiero que escuche la voz de esa mujer nunca más». Elena asintió, cubriendo con sus manos enguantadas las orejas del pequeño astronauta, mientras las pantallas gigantes del salón de bodas parpadeaban, listas para revelar la verdad en alta definición. El aire en el salón de baile se volvió eléctrico, cargado de una tensión que picaba en la piel. Mientras el jefe de audiovisuales tecleaba frenéticamente en su consola,
para conectar la unidad de memoria que el sobrino de doña Rosa le acababa de entregar corriendo, Camila comprendió que su vida de ensueño estaba a segundos de desintegrarse. El instinto de supervivencia de la novia se activó de la manera más primitiva y desagradable posible. «¡Apaguen eso!», chilló, lanzándose hacia la mesa de mezclas, sus tacones resbalando en el piso pulido, perdiendo toda compostura elegante. «Es una violación a mi privacidad. Alejandro, esto es ilegal. Si proyectas eso, te juro que mi padre te demandará y te quitará el hotel». Alejandro ni siquiera se inmutó ante la amenaza. Con un movimiento fluido, interceptó a Camila a medio camino, agarrándola firmemente por la muñeca. Su toque no fue violento, pero fue inamovible, como un grillete de acero. «Tu padre está sentado en la primera fila, Camila», dijo Alejandro, con una voz tan fría que parecía venir de ultratumba. «Y te aseguro que después de lo que vamos a ver, él será el primero en querer demandarte». Camila forcejeó, sus uñas perfectamente manicuradas, arañando la manga del smoking de Alejandro. «No sabes lo que haces. Esa cocinera miente. Ese video está manipulado». Su mirada saltó desesperadamente hacia los invitados, buscando un aliado, alguien que la salvara. «¡Mamá! ¡Haz algo! ¡Están humillando a tu hija!». La madre de Camila, una mujer que siempre había cuidado las apariencias por encima de todo, se puso de pie, vacilante. «Alejandro, por favor, esto es un espectáculo innecesario. Si hay problemas domésticos, los resolvemos en privado. Apaga las pantallas. Piensa en la prensa, piensa en el escándalo». Alejandro soltó la muñeca de Camila con un gesto de repugnancia, como si hubiera tocado algo podrido. Se giró hacia su suegra. «¿Escándalo?», repitió él soltando una risa breve y amarga. «Escándalo es que mi hijo tenga pesadillas todas las noches, y yo no supiera por qué. Escándalo es que la mujer que salvó su vida esté aquí, de rodillas, limpiando vino con un brazo quemado, mientras la mujer que causó el accidente está vestida de blanco, fingiendo ser una santa. No, señora, hoy no habrá privacidad. La verdad será pública». Se volvió hacia Elena. La chica seguía en el suelo, protegiendo los oídos de Leo, temblando como una hoja. Alejandro se agachó nuevamente junto a ella. Necesitaba ver la evidencia física una vez más antes de verla digital. Con una delicadeza extrema, tomó la mano enguantada de Elena y subió la manga del uniforme un poco más, exponiendo la cicatriz completa bajo la luz implacable de los reflectores. Los invitados más cercanos ahogaron un grito. La piel estaba arrugada, con tonos rosados y nacarados, una marca indeleble de dolor extremo. La quemadura recorría el antebrazo y desaparecía bajo la tela del hombro. «Te debió doler un infierno», murmuró Alejandro, pasando el pulgar cerca de la herida sin tocarla, sintiendo una oleada de náuseas al imaginar el momento del impacto. Elena alzó la vista, sus ojos ámbar llenos de lágrimas. «No sentí el dolor al principio, señor», susurró ella, su voz apenas audible por encima del zumbido de los equipos de sonido. «Solo pensaba en que el agua no tocara la carita de Leo. Él tiene la piel tan suave. No podía dejar que le pasara nada». Esa simple frase, dicha sin pretensión de heroísmo, terminó de romper el corazón de Alejandro. No sentí el dolor. Mientras Camila se preocupaba por sus zapatos importados manchados de vino, esta chica había ignorado el fuego en su piel para proteger a un niño que no era suyo. «Listo, señor», anunció el técnico de sonido, su voz temblando a través de los altavoces. «El archivo está cargado». Alejandro se puso de pie, su figura proyectando una sombra larga sobre la pista de baile. «Dale al play». Camila se tapó la cara con las manos y soltó un grito estrangulado, cayendo de rodillas en su inmaculado vestido de novia, derrotada antes de que la primera imagen apareciera. Las enormes pantallas LED que minutos antes mostraban un montaje romántico de fotos de la pareja en París y Nueva York,
se fueron a negro por un segundo. Luego, la imagen granulada pero nítida de una cámara de seguridad de alta definición llenó el salón. La fecha en la esquina superior derecha marcaba un día de hace 6 meses. La hora 10:15 a.m. La escena mostraba la amplia cocina de mármol de la mansión de Alejandro. En el video, Camila aparecía sentada en la isla central, vestida con una bata de seda, riéndose a carcajadas, mientras hablaba por videollamada en su celular. En su mano libre, sostenía una lima de uñas. A su lado, peligrosamente cerca del borde, una tetera eléctrica de cerámica blanca humeaba, con el cable negro colgando en un bucle perfecto hacia el suelo. Un silencio sepulcral cayó sobre los 300 invitados. Nadie respiraba. En la pantalla se vio entrar a un pequeño bulto gateando a toda velocidad. Leo. El bebé perseguía una pelota roja. Elena, vestida con ropa sencilla de calle, apareció segundos después por el fondo con una fregona en la mano, limpiando una esquina lejana. ¡Cuidado!, gritó involuntariamente una invitada en el salón de bodas, olvidando que era una grabación. En el video, Leo llegó a la isla, ignoró la pelota y, atraído por el cable oscilante, lo agarró con su manita regordeta. Tiró. Fue cuestión de milisegundos. La reacción de Camila en el video fue nula. Seguía riendo al teléfono, totalmente ajena a que su futuro hijastro estaba a punto de ser escaldado. Pero la reacción de Elena fue sobrehumana. En la pantalla gigante se vio a Elena soltar la fregona y lanzarse en un salto horizontal, casi como una arquera de fútbol. Su cuerpo voló por el aire justo cuando la tetera volcaba. Aterrizó sobre el bebé, cubriéndolo completamente con su torso y cabeza, haciendo un escudo humano contra el suelo. El agua hirviendo, 1 litro entero de líquido a 100 grados, cayó directamente sobre la espalda y el brazo derecho de Elena. El audio del video, que también se había recuperado, estalló en los altavoces del salón. El grito de dolor de Elena fue tan desgarrador, tan agudo y visceral, que varios invitados en la boda se taparon los oídos y comenzaron a llorar. No fue un grito de teatro. Fue el sonido de la piel quemándose. Leo, protegido debajo de ella, empezó a llorar por el susto y el impacto de la caída, pero estaba seco, ileso. Entonces llegó la parte que condenaría a Camila para siempre. En el video, Camila dio un salto del taburete soltando el celular, pero no corrió a ayudar, no buscó hielo, no llamó a una ambulancia. Se miró los pies, se sacudió la bata de seda, revisando si le había salpicado agua caliente a ella. «¡Mira lo que hiciste, estúpida!», se escuchó la voz de Camila en los altavoces, clara y nítida, mientras Elena se retorcía en el suelo de dolor, abrazando aún a Leo. «¡Casi mojas mi teléfono! ¡Eres una torpe!». La multitud en la boda soltó un jadeo colectivo de horror. La madre de Camila se derrumbó en su silla, incapaz de sostener la mirada de nadie. El video continuó unos segundos más. Se veía a Elena tratando de levantarse, temblando por el shock, revisando frenéticamente a Leo para asegurarse de que estuviera bien, ignorando su propio brazo que humeaba. «Lárgate», dijo la Camila del video, señalando la puerta. «Toma este dinero y vete. Si le dices a Alejandro algo de esto, le diré que golpeaste al niño. ¿Me oyes? Nadie te va a creer. Eres una muerta de hambre y él es un millonario. Te destruiré». La pantalla se fue a negro. El silencio que siguió fue el más pesado que Alejandro había sentido en su vida. Era un silencio cargado de juicio, de asco y de una furia colectiva. Alejandro se giró lentamente hacia la mujer que estaba arrodillada en el centro de la pista, la mujer con la que había planeado pasar el resto de su vida. Ahora la veía tal como era, no solo vanidosa, sino cruel hasta la médula, un ser humano vacío. Camila levantó la vista, el maquillaje corrido por las lágrimas de pánico. Alejandro, amor. Estaba nerviosa.
No sabía qué hacer. Balbuceó, intentando acercarse a él gateando. Fue el estrés de la boda. Tú sabes que te amo. Alejandro dio un paso atrás, alejándose de ella como si tuviera una enfermedad contagiosa. No, dijo Alejandro. Su voz no tembló. Estaba extrañamente calmado, con la claridad absoluta de quien acaba de despertar de una pesadilla. Tú no amas a nadie, y agradezco a Dios y a esta mujer a la que humillaste, que mi hijo esté vivo para no tener que llamarte madre nunca más. Con un movimiento brusco, Alejandro se arrancó el boutonnière, la flor en la solapa, que hacía juego con el ramo de Camila, y lo tiró al suelo. La boda se cancela, anunció a los invitados, su voz resonando con autoridad. Les pido a todos que se retiren. El banquete ha terminado, y tú, miró a Camila, tienes 10 minutos para sacar tus cosas de mi casa antes de que cambie las cerraduras. Si falta una sola cosa que no sea tuya, te juro por la memoria de mi esposa que te haré procesar por robo, maltrato infantil y negligencia criminal, y tengo el video para probarlo. Camila soltó un alarido de frustración y rabia, golpeando el suelo con los puños, pero nadie se movió para consolarla, ni siquiera su madre. Alejandro le dio la espalda. Ya no existía para él. Su atención y la de todo el salón se volvió hacia la verdadera protagonista de la noche. Se acercó a Elena, que seguía en el suelo, con Leo dormido en su pecho, ajeno a la tormenta que acababa de ocurrir. Alejandro se quitó su saco de smoking, una prenda de miles de dólares, y con una ternura infinita lo colocó sobre los hombros de Elena, cubriendo el uniforme sucio y mojado. «Vamos a levantarte», dijo él, ofreciéndole ambas manos. «No tienes nada de qué avergonzarte. La única suciedad en este salón acaba de ser expuesta, y no eres tú». Elena tomó las manos de Alejandro. Al ponerse de pie, tambaleándose un poco por la emoción y el cansancio, el salón estalló. No fue un aplauso educado, fue una ovación. 300 invitados, conmovidos hasta la médula, comenzaron a aplaudir. Algunos lloraban, otros vitoreaban, aplaudían a la madre que no dio a luz, pero que dio su piel. Leo se despertó con el ruido. Levantó la cabecita, miró a su alrededor confundido, vio la cara de Elena y sonrió. Una sonrisa de 2 dientes que iluminó el lugar. Aplaudió también, imitando a los adultos, golpeando sus manitas contra el pecho de ella. La venganza de Leo estaba completa. La ovación de los invitados fue como ácido sulfúrico para el orgullo de Camila. Al ver a la sirvienta siendo aplaudida y cubierta con el saco del hombre que se suponía sería su esposo en cuestión de minutos, algo se rompió definitivamente dentro de su psique. La máscara de la novia perfecta, esa que había llevado puesta durante 2 años de noviazgo calculado, se desintegró por completo, revelando la verdadera naturaleza que Leo había detectado desde el primer día. Camila se puso de pie de un salto, sus ojos inyectados en sangre, ignorando a su madre que intentaba sujetarla del brazo para evitar una escena aún mayor. Ya no le importaba la imagen, ya no le importaba la sociedad. Sabía que estaba acabada, y si iba a caer, iba a arrastrar a todos con ella. «¡Son unos imbéciles!», gritó Camila, su voz desgarrando la atmósfera de celebración. «Todos ustedes aplauden a una fregona, a una muerta de hambre que huele a cloro». Se lanzó hacia Alejandro no para abrazarlo, sino para agredirlo. Sus manos, con uñas largas y afiladas, buscaban la cara del millonario, pero Alejandro la interceptó con una frialdad pasmosa. La tomó por las muñecas en el aire, deteniendo el ataque sin esfuerzo. La miró a los ojos y lo que vio allí fue puro odio. «Se acabó, Camila», dijo Alejandro, su tono bajo y definitivo. «Claro que se acabó», escupió ella, forcejeando inútilmente, su respiración agitada haciendo que el corsé de su vestido crujiera.
Ya no soporto más este teatro. Estoy harta de ti, de tu aburrida vida de empresario y sobre todo de tu maldito hijo. Un jadeo colectivo recorrió el salón. Alejandro apretó los dientes, sintiendo cómo la sangre le hervía, pero la dejó hablar. Necesitaba que todos escucharan esto. Necesitaba que no quedara ni una sola duda. «¡Sí, lo odio!», continuó Camila gritando directamente a la cara de Alejandro, liberando todo el veneno que había acumulado. «Ese niño es insoportable. Llora, babea, me arruina la ropa. Pensé que podría enviarlo a un internado en Suiza en cuanto nos casáramos. Pero tú estás obsesionado con él. Leo esto, leo lo otro. Es un parásito que se interpone en mi camino». Elena, que seguía abrazando a Leo contra su pecho, le tapó más fuerte los oídos al niño y retrocedió un paso, horrorizada por la brutalidad de las palabras. Leo, sintiendo la tensión, escondió la cara en el cuello de su nana, buscando refugio. Alejandro soltó las muñecas de Camila con un empujón que la hizo retroceder varios pasos. «Solo querías el dinero», dijo él, no como una pregunta, sino como una confirmación dolorosa. «Por supuesto que quería el dinero», se rió Camila, una risa histérica y quebrada. «¿Crees que alguien como yo se casaría con un viudo aburrido y con una carga ajena por amor? Mírate, eres patético con tu duelo eterno. Solo quería la herencia. Quería la seguridad de que nunca más tendría que trabajar en mi vida. Y tú eras el boleto de lotería». La madre de Camila se cubrió la cara con las manos, sollozando en silencio en su silla, mientras el padre de la novia, un hombre de negocios que hasta ese momento había permanecido impasible, se levantó y le dio la espalda a su hija, caminando hacia la salida sin decir una palabra. El rechazo de su propio padre fue el golpe final, pero Camila estaba demasiado lejos en su locura para notarlo. Se giró hacia Elena, señalándola con un dedo tembloroso. «Y tú arruinaste todo, con tu cara de mosquita muerta y tu cicatriz asquerosa. Deberías haberte muerto ese día en la cocina. Me robaste mi futuro». Alejandro no permitió más. Dio 2 pasos largos, acortando la distancia entre él y la mujer vestida de blanco. Con un movimiento rápido y decisivo, agarró el largo velo de encaje francés que Camila aún llevaba prendido en el cabello. «Tú no mereces llevar blanco», dijo Alejandro. Con un tirón seco y violento, arrancó el velo. Las horquillas saltaron, soltando el peinado elaborado de Camila, dejando caer su cabello en un desorden caótico sobre sus hombros. El sonido de la tela rasgándose fue simbólico. Era el sonido de un contrato rompiéndose, de una mentira deshaciéndose. Alejandro dejó caer el velo al suelo, pisándolo con sus zapatos de charol. «Este velo era para una madre, para una esposa», dijo Alejandro mirando a Camila desde arriba. «Tú no eres ninguna de las 2 cosas. Eres un error, el peor error de mi vida». Camila miró el velo en el suelo, pisoteado y sucio. Luego miró a Alejandro y finalmente a Leo. El bebé, que había asomado la cabeza al sentir el silencio, la miró fijamente. Y entonces, con esa inocencia cruel de los niños que perciben la justicia poética, Leo levantó su manita, la señaló y comenzó a reír. No era un llanto, era una risa genuina, cristalina, como si supiera que la bruja del cuento había sido derrotada. Esa risa infantil fue la estocada final para el ego de Camila. Se derrumbó en el suelo, llorando no por arrepentimiento, sino por la pérdida de sus millones, de su estatus y de su victoria. Golpeó el mármol con los puños, maldiciendo el día en que contrató a esa empleada barata. Alejandro se giró hacia el jefe de seguridad que esperaba en la esquina, tenso y listo para actuar. «Sáquenla», ordenó Alejandro, su voz cansada pero firme. «Y asegúrense de que no se lleve nada que no haya pagado con su propio dinero, lo cual significa que se va solo con lo que trae puesto.
La expulsión de Camila no tuvo nada de la elegancia de una boda de alta sociedad. Fue cruda y eficiente. 2 guardias de seguridad la levantaron por los brazos, casi arrastrándola, mientras ella pataleaba y gritaba amenazas incoherentes sobre abogados y venganzas. Su madre, avergonzada hasta la médula, la siguió de cerca, intentando cubrirse el rostro con un chal para evitar los flashes de los pocos celulares que se atrevieron a grabar la escena. Cuando las grandes puertas dobles de roble se cerraron tras ellas, un silencio profundo, casi sagrado, se apoderó del salón. La música había cesado hace mucho. El banquete estaba intacto en las mesas. Los 300 invitados permanecían en sus lugares, sintiéndose intrusos en un momento que se había vuelto intensamente privado. Nadie se atrevía a moverse, hipnotizados por el drama humano que acababa de reescribir el destino de esa familia. Alejandro se quedó de pie en el centro de la pista, respirando pesadamente, como si acabara de correr un maratón. Sentía una mezcla de agotamiento y una extraña ligereza. Se había librado de una vida de mentiras. Se pasó una mano por el cabello, despeinándose por primera vez en la noche, y se giró lentamente. Su mirada buscó lo único que importaba ahora. Allí estaba Elena. Se veía pequeña envuelta en el saco de smoking de Alejandro, que le quedaba enorme, las mangas cubriendo sus manos por completo. Seguía abrazando a Leo, meciéndolo suavemente, susurrándole cosas al oído para calmarlo después de la tensión. Era una imagen de una belleza dolorosa. Una mujer con uniforme de limpieza, herida y humillada, sosteniendo al heredero del imperio como si fuera su propio corazón latiendo fuera de su cuerpo. Alejandro caminó hacia ella. Esta vez, sus pasos eran suaves, respetuosos. Los invitados observaban conteniendo el aliento. Al llegar frente a ella, Elena bajó la mirada, intimidada por el silencio y por la repentina atención de tanta gente rica y poderosa. Se sentía fuera de lugar, consciente de sus zapatos gastados y de su olor a trabajo duro. «Señor», empezó a decir ella, con voz temblorosa, intentando devolverle a Leo. «Tome a su hijo. Yo tengo que irme. Mi turno terminó y no quiero molestar más». Alejandro negó con la cabeza suavemente y puso una mano sobre el hombro de ella, sobre la tela de su propio saco. «No», dijo él. Fue una sola palabra, pero cargada de súplica. «No te vayas, por favor». Elena lo miró, confundida. «Pero señor, mire el desastre. La boda se arruinó. Usted debe estar devastado. Yo solo soy la chica de la limpieza. No debería estar aquí». Alejandro bajó la vista hacia las manos de Elena. Las mangas del saco le colgaban, pero debajo asomaban los dedos cubiertos por esos chillones guantes de goma amarillos. Los mismos guantes que habían limpiado el vino, que habían fregado pisos y que ahora sostenían a su hijo. Con una delicadeza infinita, Alejandro tomó la mano derecha de Elena. «Permíteme», susurró. Lentamente tiró de la punta de los dedos del guante. El caucho se estiró y cedió con un sonido suave. Alejandro deslizó el guante fuera de la mano de Elena, revelando una piel enrojecida por el calor y el sudor, con las uñas cortas y limpias, y las manos ásperas por el trabajo manual. No le importó. Para él, eran las manos más hermosas que había visto. Hizo lo mismo con la mano izquierda. Tiró el segundo guante al suelo, junto al velo destrozado de Camila. El contraste era potente, el símbolo de la servidumbre desechado junto al símbolo de la vanidad. «Estos guantes», dijo Alejandro, sosteniendo las manos desnudas de Elena entre las suyas, sintiendo su calor, sus callos, su vida. «Estos guantes hoy valen más que todo el oro de este salón, porque fueron los únicos que se ensuciaron para defender a mi hijo». Elena sintió que las lágrimas volvían a sus ojos. Nunca nadie le había hablado así. Siempre había sido invisible, la mano de obra barata, la muchacha. «Solo hice lo que cualquiera haría», respondió ella con humildad genuina. «No»,
corrigió Alejandro, mirándola fijamente a los ojos ámbar. Nadie más lo hizo. 300 invitados, mi familia, mis amigos, nadie se movió, solo tú, a quien tratamos como si no existieras, tú, a quien mi prometida humilló y despidió, tú volviste por él, a pesar del miedo, a pesar de todo. Leo, sintiendo la piel de las manos de Elena, por primera vez sin el látex, suspiró contento y agarró uno de sus dedos, apretándolo con fuerza, reclamándola. «Mi hijo ya eligió», dijo Alejandro, su voz quebrándose por la emoción. «Él te eligió a ti hace 6 meses y te volvió a elegir hoy, y yo he sido un ciego estúpido, pero hoy empiezo a ver». Alejandro miró alrededor del salón vacío de alma pero lleno de gente. Luego volvió a mirar a Elena. «Elena, sé que tienes deudas. Sé que tu madre está enferma. Escuché lo que dijiste». Elena se tensó, el miedo volviendo a su rostro. «Pagaré lo que sea, señor. Trabajaré el doble. Pero por favor, no me denuncie por lo de Camila. Yo no robé nada». «Nadie te va a denunciar», la interrumpió Alejandro con firmeza. «Te estoy ofreciendo algo más. Te estoy pidiendo que te quedes. No como empleada de limpieza, no como alguien que se esconde en la cocina. Quiero que seas la institutriz de Leo. Quiero que vivas en la casa. Quiero que él tenga a la única madre que ha conocido cerca». Elena abrió los ojos desmesuradamente. «¿Vivir en la mansión? ¿Yo? Pero, señor, no tengo estudios, no soy educadora». «Le enseñaste a amar y a sentirse seguro», dijo Alejandro. «Eso no se aprende en la universidad. Te pagaré el triple de lo que ganabas. Cubriré todos los gastos médicos de tu madre. Enviaré a los mejores especialistas para que la atiendan mañana mismo. Solo no te vayas. No nos dejes solos otra vez. No sé si podré manejarlo si te vas por esa puerta». La sinceridad en la voz de Alejandro era abrumadora. El hombre poderoso, el millonario intocable, estaba suplicando. Estaba aterrorizado de volver a estar solo con un hijo al que no sabía consolar. Elena miró al bebé. Leo la miraba con esos ojos grandes y expectantes, esperando. Sabía que si se iba ahora, ese niño volvería a sufrir. Y ella también lo extrañaría más de lo que podía admitir. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Pensó en su madre, postrada en cama sin medicinas. Pensó en la deuda del hospital que la ahogaba. Y pensó en el pequeño astronauta en sus brazos. «Mi madre», empezó Elena con la voz ahogada. «Ella necesita una cirugía la próxima semana. No tengo cómo pagarla». «Está pagada», aseguró Alejandro inmediatamente. «Considéralo hecho. Esta misma noche haré la transferencia al hospital. Tu madre tendrá la mejor habitación y el mejor cirujano del país». «Te doy mi palabra de honor». Elena sintió que las rodillas le fallaban. El peso del mundo, que había cargado sola durante años, de repente se aligeraba. Se le escapó un sollozo, pero esta vez fue de alivio. Entonces Elena asintió, apretando la mano de Alejandro. «Entonces me quedo con Leo». Alejandro cerró los ojos un momento, soltando el aire que había contenido. Sintió una gratitud tan inmensa que casi lo derriba. «Gracias», susurró. «Gracias». Tomó el brazo sano de Elena y la guió suavemente hacia la salida principal, no por la puerta de servicio, sino por la alfombra roja central. «Vámonos a casa», dijo Alejandro. Mientras caminaban, los invitados se apartaron respetuosamente, abriendo paso como el mar rojo. Algunos incluso sonrieron tímidamente. Ya no veían a una empleada sucia. Veían a la mujer que acababa de salvar el alma de esa familia. Pero justo antes de salir del salón, Alejandro se detuvo. Recordó algo. Se giró hacia el DJ, que seguía estupefacto en su cabina. «Una cosa más», dijo Alejandro en voz alta. «La próxima vez que alguien organice una fiesta aquí, asegúrense de que traten bien al personal. Nunca se sabe cuándo un ángel puede estar llevando guantes de goma.
Y con esa última sentencia, Alejandro, Leo y Elena salieron del salón, dejando atrás el desastre de una boda fallida para entrar en la complicada, pero esperanzadora, realidad de una nueva vida juntos. El silencio dentro de la limusina blindada era radicalmente distinto al del salón de bodas. No era un silencio tenso ni cargado de juicio, era un silencio de agotamiento y de seguridad. El vehículo se deslizaba por la autopista nocturna como una cápsula aislada del mundo, dejando atrás las luces de la ciudad y el desastre social que sin duda ocuparía las portadas de los periódicos al día siguiente. Elena estaba sentada en el asiento de cuero color crema, encogida en una esquina, todavía con el saco de smoking de Alejandro sobre los hombros. Leo se había quedado profundamente dormido en su regazo, con una mano aferrada a la solapa del saco y la otra descansando sobre el pecho de ella, verificando incluso en sueños que ella seguía allí. Alejandro estaba sentado frente a ellos, observándolos. Se había aflojado la corbata y se había servido un vaso de agua con gas del minibar, pero no bebía, solo miraba. Miraba cómo la respiración de su hijo se sincronizaba con la de esa mujer desconocida que acababa de cambiar el curso de su vida. Alejandro sacó su teléfono. Marcó un número privado sin apartar la vista de Elena. «Soy yo», dijo Alejandro en voz baja cuando le contestaron. «Necesito que transfieras 2 millones de pesos a la cuenta del Hospital Central ahora mismo». «Sí, a esta hora». Despierta al director administrativo, si es necesario. Quiero que la paciente María González sea trasladada a la suite privada de cardiología y que el doctor Valdés programe su cirugía para mañana a primera hora. Elena levantó la vista de golpe, sus ojos ámbar muy abiertos por la sorpresa. Escuchó cómo Alejandro daba órdenes precisas, autoritarias, derribando en 30 segundos las barreras burocráticas y económicas que la habían asfixiado durante 2 años. «Y una cosa más», añadió Alejandro antes de colgar. «Pon seguridad en su puerta. No quiero que nadie la moleste. Pásame la confirmación por mensaje». Colgó y dejó el teléfono sobre el asiento. El sonido del aparato contra el cuero pareció sellar un pacto. «Está hecho», dijo Alejandro mirando a Elena. «Tu madre será operada mañana a las 8 de la mañana. El equipo médico ya está siendo notificado». Elena sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. El alivio fue tan físico, tan violento, que se mareó. Las lágrimas, que había contenido por dignidad, brotaron sin control. No eran lágrimas tristes, eran lágrimas de quien suelta una carga de 100 kilos después de caminar kilómetros. «Señor», empezó a decir con la voz rota, «no sé cómo, yo trabajaré toda la vida para pagarle esto. Le juro que le devolveré cada centavo, aunque me tome 100 años». Alejandro se inclinó hacia adelante, invadiendo suavemente su espacio, y negó con la cabeza. «Tú no me debes nada, Elena. Al contrario, eres la única persona en ese salón que me dio algo real hoy. Mi hijo está durmiendo en paz por primera vez en 6 meses. Eso no tiene precio. Considera la deuda saldada. A partir de ahora, tu salario es tuyo». El coche giró suavemente, entrando por los portones de hierro forjado de la mansión. Al llegar a la entrada principal, el personal doméstico ya estaba esperando. Doña Rosa, la cocinera, estaba en la primera fila, con los ojos rojos de haber llorado, pero con una sonrisa inmensa. Cuando el chofer abrió la puerta y Alejandro bajó, ayudando a Elena a salir con Leo en brazos, doña Rosa corrió hacia ellos. «Sabía que la traería, señor», exclamó la mujer, abrazando a Elena sin importarle el protocolo ni el uniforme sucio. «Ay, mi niña, qué susto nos diste, y mira al angelito, está rendido». Alejandro observó la escena. Su personal, que siempre lo trataba con una distancia respetuosa y temerosa, rodeaba a Elena con un cariño familiar. Se dio cuenta de lo ciego que había estado.
Había una vida entera ocurriendo bajo su propio techo de la que no tenía ni idea. «Lleven a Elena a la habitación de huéspedes de la planta baja por esta noche», ordenó Alejandro, pero su tono era suave. «Preparen un baño caliente para ella y ropa limpia. Quemen ese uniforme gris. No quiero volver a verlo en esta casa. Yo prefiero dormir en el cuarto del niño, si no le molesta», interrumpió Elena tímidamente. «Leo podría despertar extrañándome. Si se despierta en un lugar conocido, pero yo no estoy...» Alejandro asintió, comprendiendo. «Está bien. Hay un sofá-cama en su cuarto. Mañana arreglaremos tu habitación definitiva». Media hora después, la mansión estaba en silencio. Alejandro subió las escaleras hacia el ala este, donde estaba la habitación de Leo. Caminaba descalzo sobre la alfombra espesa, sintiéndose un extraño en su propia casa. La puerta del cuarto del bebé estaba entreabierta. Una luz cálida y tenue salía de adentro. Alejandro se detuvo junto al marco de la puerta, oculto en la penumbra del pasillo, y miró hacia adentro. Elena ya no llevaba el uniforme. Llevaba una pijama de franela sencilla que doña Rosa le había prestado. Estaba sentada en la mecedora, con Leo limpio y con pijama nueva en sus brazos. El niño luchaba contra el sueño, parpadeando, negándose a cerrar los ojos por miedo a que ella desapareciera. Entonces, Elena empezó a cantar. No era una canción de cuna genérica. Era una melodía lenta, melancólica pero dulce, con una letra muy específica. «Cierra los ojos, mi pequeño astronauta. La luna es de queso y el sol de hojalata. Si el cielo se apaga, yo enciendo mi luz, para que sueñes viajando en el bus». Alejandro sintió que las piernas le fallaban. Se tuvo que apoyar en la pared para no caerse. El corazón le golpeó contra las costillas con una fuerza dolorosa. Esa canción, esa letra absurda sobre el sol de hojalata y el autobús espacial. Su difunta esposa, Mariana, la había inventado. La había escrito en una servilleta durante su luna de miel, bromeando sobre cómo dormirían a sus futuros hijos. Nunca la grabaron, nunca la escribieron en ningún otro lado. Mariana solo se la cantaba a su vientre cuando estaba embarazada. «¿Cómo?», susurró Alejandro para sí mismo, con la garganta cerrada. Elena no podía saber esa canción. Era imposible, a menos que Mariana la hubiera cantado tanto en la casa, impregnando las paredes, o que Leo, de alguna manera milagrosa, hubiera guardado esa melodía en su memoria genética y Elena la hubiera aprendido de los balbuceos del niño. O tal vez doña Rosa la recordaba. Pero la forma en que Elena la cantaba, con la misma inflexión, con la misma pausa antes de decir «astronauta», Alejandro vio cómo Leo cerraba los ojos finalmente, rindiéndose al sueño con una sonrisa beatífica, totalmente seguro en los brazos de esa mujer. En ese momento, Alejandro entendió que esto no era casualidad, no era solo una buena niñera. Era como si el destino o la propia Mariana le hubieran enviado un salvavidas. Entró en la habitación. Elena se sobresaltó y dejó de cantar, poniéndose de pie rápidamente con el bebé en brazos. «Perdón, señor, hice mucho ruido». Alejandro negó con la cabeza, sus ojos brillantes por las lágrimas no derramadas. Se acercó a ella, pero no tocó al niño. Se quedó mirando la cara de Elena, buscando respuestas que quizás no existían. «Esa canción», dijo él con voz ronca. «¿Dónde la aprendiste?» Elena lo miró confundida. «No lo sé, señor. Simplemente me salió un día. Cuando Leo lloraba mucho por los cólicos, empecé a tararear y él se calmó. Luego las palabras vinieron solas. Pensé que tal vez la había escuchado en la radio. Le molesta. No la cantaré más si... No, la cortó Alejandro con urgencia. Cántala. Cántala siempre. Es la canción de su madre. Elena abrió la boca sorprendida y miró al bebé con una ternura renovada. Entonces él me la enseñó a mí, susurró ella, besando la frente de Leo.
Él recordaba a su mamá. Alejandro asintió, incapaz de hablar. Se dio la vuelta para salir antes de romperse por completo frente a ella. Descansa, Elena. Mañana será un día largo. Gracias por traerlo a casa. Gracias a usted, señor Alejandro, por salvar a mi madre. Alejandro cerró la puerta suavemente. Se quedó en el pasillo oscuro, escuchando el silencio de la casa. Un silencio que ya no se sentía vacío, sino lleno de una paz que no había sentido en años. Por primera vez desde el funeral de su esposa, Alejandro se fue a dormir sin tomar pastillas. 3 meses después, el jardín trasero de la mansión, que durante años había sido un césped inmaculado y prohibido, decorado con estatuas frías y setos geométricos, se había transformado. Ahora había una pequeña portería de fútbol de plástico, un arenero y juguetes de colores esparcidos sobre la hierba verde. El sonido que dominaba el ambiente ya no era el silencio solemne, sino las risas. Leo, que ahora tenía 15 meses, corría. Ya no caminaba tambaleándose, corría con seguridad, persiguiendo una pelota azul. Su risa resonaba contra los muros de piedra de la casa. Detrás de él, fingiendo no poder alcanzarlo, trotaba Elena. La transformación en Elena era notable. Ya no había rastro de la chica ojerosa, desnutrida y aterrorizada, que había limpiado pisos de rodillas. Su cabello castaño brillaba bajo el sol, limpio y suelto, cayendo en ondas suaves sobre sus hombros. Su piel tenía un color saludable. Llevaba un vestido sencillo de algodón, color lavanda, cómodo para jugar, pero elegante. No llevaba joyas, excepto un reloj práctico en la muñeca, pero irradiaba una luz propia que la hacía parecer la dueña del lugar. La cicatriz en su brazo seguía allí, visible bajo la manga corta, pero ya no estaba roja ni inflamada. Era una marca plateada, una prueba de amor que ella ya no intentaba ocultar. Desde el balcón de su despacho en el segundo piso, Alejandro observaba la escena con una taza de café en la mano. Él también había cambiado. Las líneas de tensión permanente alrededor de sus ojos se habían suavizado. Ya no pasaba 14 horas en la oficina. Había delegado funciones, había aprendido a volver a casa a las 5 de la tarde. Había aprendido a ser padre. ¡Papá!, gritó Leo desde abajo al ver a Alejandro en el balcón. El niño señaló la pelota con orgullo. ¡Gol! Alejandro sonrió, una sonrisa amplia y genuina que le llegaba a los ojos. ¡Buen tiro, campeón!, gritó de vuelta. Ahora pásasela a Elena. Elena levantó la vista hacia el balcón, protegiéndose los ojos del sol con una mano. Su mirada se encontró con la de Alejandro y, por un segundo, el aire entre ellos vibró. No era la mirada de un jefe a una empleada. Había una familiaridad, una calidez y una tensión creciente que ambos fingían ignorar. En esos 3 meses, habían compartido cenas, habían llevado a Leo al pediatra juntos, habían celebrado cuando la madre de Elena salió del hospital totalmente recuperada. Se habían convertido en un equipo, o en algo más que ninguno se atrevía a nombrar. Alejandro dejó la taza en la barandilla y bajó las escaleras hacia el jardín. Necesitaba estar cerca de ellos. Cuando llegó al césped, Leo corrió a abrazar sus piernas. Alejandro lo levantó en el aire, haciendo girar al niño que reía a carcajadas. «Estás muy fuerte, pequeño monstruo», dijo Alejandro, besando la mejilla de su hijo. Luego miró a Elena, que se había acercado sonriendo, respirando un poco agitada por el juego. «Tiene demasiada energía hoy», dijo ella riendo. «Doña Rosa le dio una galleta de más y ahora es imparable». Alejandro la miró. La luz del sol de la tarde le daba en el perfil, iluminando sus pestañas. Se dio cuenta de que había empezado a buscar excusas para estar con ella. Inventaba razones para ir al cuarto de juegos. Preguntaba cosas obvias sobre la rutina de Leo solo para escuchar su voz. «¿Te queda bien ese color?», soltó Alejandro de repente, refiriéndose al vestido lavanda.
Elena se sonrojó levemente y bajó la vista, alisando la falda con las manos. Gracias, señor. Es uno de los que usted mandó comprar para la nueva institutriz. Es muy cómodo. Alejandro, corrigió él suavemente. Te he dicho 1000 veces que me llames Alejandro cuando no hay visitas. Ya no eres la chica de servicio, Elena. Eres parte de esta familia. Mi hijo no sabría qué hacer sin ti. Y yo tampoco. La última frase quedó colgando en el aire, pesada y dulce. Elena levantó la vista, sorprendida por la vulnerabilidad en la voz de él. Sus ojos ámbar se clavaron en los oscuros de él. Dieron un paso el uno hacia el otro, casi inconscientemente. El jardín desapareció. Solo estaban ellos dos. Alejandro sintió el impulso irrefrenable de apartarle un mechón de cabello que le caía sobre la frente. Levantó la mano. «Señor Alejandro». La voz seca y formal de Roberto, el mayordomo principal, rompió la burbuja al instante. Alejandro bajó la mano rápidamente y carraspeó, girándose. Elena retrocedió un paso, fingiendo acomodar el cuello de la camisa de Leo. «¿Qué pasa, Roberto? Dije que no me pasaran llamadas». El mayordomo, un hombre mayor que había servido a la familia durante décadas, tenía una expresión grave. Llevaba una bandeja de plata pequeña en la mano. Sobre la bandeja había un sobre de papel manila barato, sucio y arrugado. No tenía sellos de correo. Había sido entregado a mano. «No es una llamada, señor». Un mensajero en moto dejó esto en la garita de seguridad. Dijo que era urgente y personal. Dijo que se trataba del futuro del niño. Alejandro sintió que se le helaba la sangre. El idilio de los últimos 3 meses se fracturó. Tomó el sobre con brusquedad. No tenía remitente, pero la letra escrita con rotulador rojo era inconfundible, puntiaguda, agresiva, histérica. Era la letra de Camila. Elena, al ver la expresión de Alejandro, sintió un miedo instintivo. Se acercó y tomó a Leo de los brazos de su padre, protegiéndolo contra su cuerpo como aquel día en la boda. «¿Qué es?», preguntó ella en un susurro. Alejandro rasgó el sobre. Sacó una sola hoja de papel y una fotografía. La fotografía era de Elena, una foto tomada desde lejos, con un teleobjetivo, mientras ella paseaba a Leo en el parque público hacía una semana. La nota era breve. «¿Disfrutando de la vida doméstica con la sirvienta? Qué tierno. Lástima que la prensa no lo vea así. Tengo una exclusiva preparada para el programa de chismes más visto del país mañana en la noche. El millonario y la cazafortunas. Cómo la niñera planeó el accidente para quedarse con el viudo. Tengo testigos falsos, tengo pruebas editadas y tengo mucha hambre de venganza. Si no quieres que tu querida Elena termine en la cárcel por fraude y que Servicios Sociales te quite al niño por vivir con una mujer de dudosa reputación, quiero $5 millones en mi cuenta antes de las 12 del mediodía. Tienes 24 horas. Pede. Dile a la criada que disfrute sus últimos momentos de libertad». Alejandro arrugó la carta en su puño con tanta fuerza que las venas de su antebrazo se marcaron. Su rostro, que segundos antes estaba relajado y feliz, se transformó en una máscara de furia fría y peligrosa. «¿Es ella?», preguntó Elena, adivinando la respuesta por la reacción de él. Alejandro asintió lentamente. «Quiere guerra», dijo Alejandro, mirando hacia el horizonte donde el sol empezaba a ponerse, tiñendo el cielo de rojo sangre. «Cree que puede asustarme. Cree que puede volver a humillarte». Se giró hacia Elena. La vio abrazando a Leo con miedo en los ojos, dispuesta a huir de nuevo para no causarle problemas. Alejandro se acercó a ella y le puso las manos en los hombros, mirándola con una intensidad feroz. «Escúchame bien, Elena. No vas a ir a ningún lado. No vas a empacar. No vas a huir. Camila acaba de cometer el último error de su vida. Pero, señor, ella puede destruir su reputación. Puede decir mentiras horribles. No quiero que le quiten a Leo por mi culpa. Yo me voy, no importa». «No».
Alejandro la sacudió levemente. Se acabó el tiempo de tener miedo. Ella quiere un escándalo mediático. Bien, le daremos uno, pero no el que ella espera. Alejandro se volvió hacia el mayordomo, que seguía esperando estoico. Roberto, llama a mi abogado y llama al director del canal de noticias. Convoca a una rueda de prensa para mañana a las 10 de la mañana, en el salón principal del hotel. ¿Qué va a hacer, señor?, preguntó Elena, temblando. Alejandro la miró con una determinación de acero. Voy a presentarles oficialmente a la madre de mi hijo y voy a enterrar a Camila públicamente, de una vez por todas, no con dinero, sino con la verdad. Alejandro tomó la foto de Elena que venía en el sobre y la rompió en pedazos. Nadie toca a mi familia, sentenció. Y por la forma en que lo dijo, Elena supo que ella, finalmente, estaba incluida en esa palabra. El salón de conferencias del Hotel Imperial, el mismo lugar donde 3 meses atrás se había celebrado el banquete de una boda fallida, estaba ahora abarrotado de periodistas. La atmósfera era sofocante, una mezcla de curiosidad mórbida y tensión eléctrica. Los flashes de las cámaras estallaban como tormentas estroboscópicas, iluminando el estrado vacío. Camila había cumplido su amenaza a medias. Había filtrado rumores venenosos a la prensa sensacionalista esa misma mañana. Los titulares digitales ya especulaban: el magnate hechizado por la niñera, cazafortunas en la mansión. Detrás del telón de terciopelo, Elena temblaba. Ya no llevaba el uniforme gris ni el vestido lavanda del jardín. Alejandro había insistido en que vistiera un traje sastre color marfil, impecable y sobrio. Se veía elegante, pero se sentía como una impostora a punto de ser juzgada por el mundo entero. «No puedo salir ahí, Alejandro», susurró ella, frotándose las manos sudorosas. «Me van a comer viva. Van a preguntar por mi pasado, por mis deudas. Camila tiene razón, soy una nadie». Alejandro, que estaba ajustándose los gemelos de la camisa con una calma glacial, se detuvo. Se giró hacia ella y le tomó la barbilla, obligándola a mirarlo a los ojos. «Mírame. No eres una nadie. Eres la mujer que se interpuso entre mi hijo y el peligro cuando yo no estaba. Eso te da más estatus en esa tarima que cualquier título universitario o apellido de alcurnia. No vas a salir sola. Yo estaré a tu lado, sosteniendo tu mano, y si alguien se atreve a faltarte al respeto, se las verá conmigo». «¿Y si preguntan por el accidente?», insistió ella, aterrorizada. «Que pregunten», dijo Alejandro, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, una sonrisa de lobo. «Estoy deseando que lo hagan». Alejandro hizo una señal al jefe de seguridad. El telón se abrió. El ruido de la multitud fue ensordecedor. Gritos, preguntas lanzadas al aire, el clic frenético de los obturadores. Alejandro caminó hacia el podio central con paso firme, llevando a Elena de la mano. Al verlos unidos, los murmullos se dispararon. Alejandro no la soltó al llegar al micrófono. La mantuvo a su lado, visible, desafiante. Esperó 1 minuto entero sin decir nada, dejando que su presencia impusiera silencio. Poco a poco, la sala se cayó. «Buenos días», comenzó Alejandro, su voz grave y amplificada, llenando cada rincón. «He convocado esta rueda de prensa para abordar los rumores difamatorios que han circulado hoy sobre mi familia. Y digo, mi familia, refiriéndome a las 2 personas más importantes de mi vida, mi hijo Leo y la señorita Elena, aquí presente». Un periodista de un tabloide agresivo levantó la mano y gritó sin esperar turno: «¡Señor Alejandro! Se dice que esta mujer era una limpiadora que aprovechó la vulnerabilidad de su hijo para seducirlo a usted. ¿Es cierto que le pagó las deudas a cambio de favores? ¿Es cierto que ella provocó el accidente doméstico de su exprometida?
Elena se tensó, sintiendo las miradas clavarse en ella como agujas. Alejandro apretó su mano con fuerza sobre el atril. «Esa es una pregunta interesante», respondió Alejandro sin perder la compostura. «Y me alegra que la haga, porque me permite mostrarles algo». Alejandro sacó de su bolsillo interior el sobre arrugado que había llegado el día anterior. Lo levantó para que todas las cámaras lo captaran. «Ayer recibí esta carta. Es una amenaza de extorsión. La remitente, mi ex prometida Camila, me exigió $5 millones para no inventar exactamente las mentiras que usted acaba de preguntar». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Los periodistas comenzaron a escribir frenéticamente en sus laptops y teléfonos. «Camila afirma que Elena es una cazafortunas», continuó Alejandro, su voz endureciéndose. «Pero la realidad es muy diferente. La realidad está grabada». Alejandro hizo un gesto hacia la pantalla gigante detrás de él. «No iba a hacer esto público por respeto a la privacidad de mi hijo, pero ante un ataque tan vil, la verdad es la única defensa». El video de seguridad de la cocina se reprodujo de nuevo, pero esta vez no solo se vio el accidente. Alejandro había ordenado editar una secuencia. Se vio el accidente, sí, con el acto heroico de Elena y la indiferencia cruel de Camila. Pero luego se mostraron clips de los últimos 3 meses en la mansión. Elena enseñando a caminar a Leo, Elena durmiendo en una silla junto a la cuna cuando el niño tuvo fiebre, Elena leyendo cuentos, Elena siendo madre. Las imágenes hablaban un lenguaje universal. No había seducción, no había malicia, había amor puro, sacrificio y dedicación. Cuando el video terminó con un primer plano de la cicatriz de quemadura en el brazo de Elena, la sala estaba en silencio absoluto. Nadie se atrevía a lanzar más preguntas venenosas. Alejandro se acercó al micrófono de nuevo. «La mujer que está a mi lado tiene una marca en su piel que llevará de por vida. Una marca que se hizo por salvar a un niño que no era suyo, de una mujer que sí debía cuidarlo». Alejandro miró a las cámaras, sus ojos negros brillando con intensidad. «Si eso es ser una cazafortunas, entonces ojalá hubiera más en el mundo. Elena no buscó mi dinero. Yo le rogué que se quedara. Yo le supliqué que nos ayudara a sanar». Se giró hacia Elena frente a todos. «Ella no es mi empleada, es la institutriz de mi hijo, es mi mano derecha y es la persona más íntegra que he conocido». Alejandro volvió a mirar a la prensa. «En cuanto a la señorita Camila, mis abogados han presentado esta mañana una demanda penal por extorsión, difamación y maltrato infantil en grado de tentativa. Las pruebas ya están en la fiscalía. Se acabó el chantaje». Alejandro tomó el sobre de la amenaza y lo rompió en 2 pedazos frente a los flashes. El sonido del papel rasgándose fue captado por todos los micrófonos. Cualquier medio que reproduzca las mentiras de Camila será añadido a la demanda. «Hemos terminado». Alejandro rodeó los hombros de Elena con su brazo, protegiéndola, y la guió fuera del escenario. Mientras salían, los periodistas no gritaron preguntas. Algunos, los más veteranos, bajaron sus cámaras en señal de respeto. En el pasillo trasero, lejos del ruido, Elena se dejó caer contra la pared, temblando por la descarga de adrenalina. «Lo hiciste», dijo ella, mirándolo con asombro. «Realmente lo hiciste. Destruiste su amenaza en 5 minutos». Alejandro se aflojó la corbata respirando hondo. «No, Elena, solo dije la verdad. La verdad es un arma muy poderosa cuando no tienes nada que esconder». Se acercó a ella, invadiendo su espacio personal, sus ojos fijos en los labios de ella. «Ya nadie puede hacerte daño, eres libre». «¿Libre para qué?», preguntó ella en un susurro, sintiendo que el corazón se le salía del pecho. Alejandro apoyó una mano en la pared, cerca de la cabeza de ella, acorralándola suavemente. «Libre para dejar de tener miedo y libre para decidir si quieres quedarte aquí conmigo. No por Leo, no por el trabajo, sino por nosotros». Antes de que pudiera responder,
El teléfono de Alejandro vibró con un mensaje de su abogado. Orden de arresto emitida contra Camila. La policía va en camino a su departamento. Alejandro sonrió, apagó el teléfono y miró a Elena. Vámonos a casa. Hay un pequeño astronauta que nos está esperando. El regreso a la mansión fue distinto a todos los anteriores. Ya no había sombras, ni secretos, ni amenazas pendientes. El aire de la tarde estaba fresco y limpio, como si una tormenta hubiera lavado el mundo. Al entrar en el vestíbulo, el silencio de la casa no era de soledad, sino de paz. Doña Rosa había llevado a Leo al parque cercano para que Alejandro y Elena pudieran descansar tras la rueda de prensa, así que la casa estaba vacía. Elena se quitó los tacones altos en la entrada, suspirando de alivio al sentir el suelo frío bajo sus pies. Alejandro cerró la puerta principal y echó el cerrojo. El sonido metálico resonó, cerrando el mundo exterior. ¿Quieres algo de beber?, preguntó Alejandro, caminando hacia el pequeño bar del salón. Su voz sonaba un poco ronca. «Solo agua, por favor», respondió Elena, sentándose en el borde del sofá de terciopelo. Todavía llevaba el traje marfil, pero se sentía extrañamente expuesta sin el escudo de Leo en sus brazos. Alejandro le sirvió el agua y se sirvió un whisky para él. Se sentó, no en el sillón de enfrente, sino a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca para sentir su calor, lo suficientemente lejos para mantener un último vestigio de decoro. Bebieron en silencio unos momentos, dejando que la tensión del día se disipara. «Lo que dijiste ahí fuera», comenzó Elena mirando su vaso. «¿Fue solo para la prensa? ¿Para asustar a Camila?» Alejandro dejó su vaso en la mesa de centro con un golpe suave y se giró hacia ella completamente. «Sabes que no. No miento, Elena. Nunca te he mentido. Dijiste que soy la persona más importante. Lo eres». Elena negó con la cabeza, una inseguridad vieja y profunda asomando. «Alejandro, mírame. Soy la chica que limpiaba tus baños. No terminé la preparatoria porque tuve que trabajar. No sé usar los cubiertos correctos en una cena elegante. Tú eres el dueño de medio estado. Esto que está pasando es una locura. La gente va a hablar. Van a decir que no soy suficiente para ti». Alejandro extendió la mano y le tomó la barbilla suavemente, deteniendo su discurso autodespreciativo. «¿Crees que me importa lo que diga la gente?», dijo él con intensidad. «Me iba a casar con una mujer que sabía usar todos los cubiertos, que hablaba 3 idiomas y que vestía de Prada. Y esa mujer era un monstruo vacío que casi mata a mi hijo. Tú llegaste con guantes de goma y un uniforme sucio, y me enseñaste lo que es el amor real». Alejandro deslizó su mano desde la barbilla hasta la mejilla de Elena, acariciando su piel con el pulgar. «Casi cometo el error de mi vida casándome con Camila por conveniencia. Estaba muerto por dentro desde que murió Mariana. Pensé que mi corazón ya no servía para nada más que para bombear sangre, pero entonces...». Alejandro tragó saliva, sus ojos oscuros, vulnerables. «Entonces te vi en esa boda. Vi cómo defendiste a Leo, y estos últimos 3 meses... Verte reír en el jardín, escucharte cantar esa canción por las noches. Me has devuelto la vida, Elena». Elena sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Yo también tenía miedo», confesó ella en un susurro. «Miedo de quererte, porque sabía que un día te darías cuenta de quién soy y me mandarías lejos». «Sé quién eres», dijo Alejandro, acercando su rostro al de ella. «Eres la reina de esta casa. Eres la madre que mi hijo eligió. Y eres la mujer de la que me he enamorado perdidamente». La confesión quedó suspendida en el aire. Elena soltó un pequeño sollozo y Alejandro no esperó más. Eliminó la distancia que los separaba y la besó. No fue un beso tímido. Fue un beso cargado de meses de tensión contenida, de gratitud,
de admiración y de deseo. Alejandro la besó como si ella fuera el aire que necesitaba para respirar. Elena respondió con la misma intensidad, rodeando el cuello de él con sus brazos, olvidándose de las diferencias sociales, del pasado y del miedo. En ese sofá eran solo un hombre y una mujer que habían sobrevivido al naufragio y se habían encontrado en la orilla. El beso se profundizó, lento y apasionado, sellando un pacto más fuerte que cualquier contrato matrimonial. De repente, el sonido de la puerta principal abriéndose los hizo separarse, aunque sus frentes siguieron unidas, respirando agitadamente. «¡Ya llegamos!», gritó doña Rosa desde la entrada con voz alegre. «Y alguien viene con mucha hambre». Alejandro y Elena se miraron y sonrieron, una sonrisa cómplice, íntima. Se levantaron justo cuando Leo entraba corriendo en el salón con sus zapatos llenos de arena del parque. Al verlos juntos, de pie uno al lado del otro, el niño se detuvo en seco, miró a su padre que tenía los ojos brillantes y la corbata deshecha, miró a Elena que tenía las mejillas sonrosadas y el cabello un poco desordenado. El instinto del niño captó el cambio en la energía. Ya no eran dos adultos separados orbitando a su alrededor. Eran un bloque, una unidad. Leo corrió hacia ellos, pero no pidió brazos. Se abrazó a las piernas de ambos, uniendo sus rodillas con sus pequeños brazos, haciendo de puente. Levantó la carita hacia Elena, sus ojos grandes brillando con una certeza absoluta. Abrió la boca y con una claridad que nunca había tenido antes, pronunció la palabra que había estado guardando en su corazón. «Mamá». El mundo se detuvo para Elena. Se llevó las manos a la boca, ahogando un grito de emoción pura. Alejandro se quedó inmóvil, mirando a su hijo. No hubo celos, no hubo dolor por el recuerdo de Mariana, solo hubo una inmensa gratitud. Mariana se había ido, pero había enviado a alguien para ocupar ese lugar sagrado. Alejandro se agachó y levantó a Leo. Luego, con el brazo libre, atrajo a Elena hacia el abrazo familiar. «Lo escuchaste», dijo Alejandro besando la sien de Elena. «Él ya lo decidió. Y yo estoy completamente de acuerdo con la decisión de la gerencia». Elena lloraba y reía al mismo tiempo, acariciando la mejilla del niño. «Sí, mi amor», susurró ella, aceptando el título más importante del mundo. «Aquí estoy. Soy tu mamá». Doña Rosa, que observaba desde la puerta secándose una lágrima con el delantal, sonrió y se retiró silenciosamente a la cocina. Sabía que esa noche, en esa casa, no harían falta cenas elegantes. Ya tenían todo lo que necesitaban. Alejandro miró a Elena sobre la cabeza de su hijo. «Creo que nos falta una cosa», dijo él, con un brillo travieso en los ojos. «Una boda, pero esta vez sin invitados hipócritas, sin prensa y definitivamente sin zapatos importados que no se puedan manchar». «¿Y los guantes?», preguntó Elena riendo. «Los guantes los enmarcaremos», respondió Alejandro, «como recordatorio de que las manos más limpias no son las que nunca se manchan, sino las que se ensucian por amor». Leo aplaudió, como si hubiera entendido cada palabra, sellando el final de los tiempos oscuros y el comienzo de una luz eterna en la mansión. Un año después, el sol de la mañana no entraba por los ventanales del Hotel Imperial, ni se reflejaba en arañas de cristal de miles de dólares. Esta vez, el sol se filtraba a través de las ramas de los viejos robles en el jardín trasero de la mansión. No había 300 invitados, no había prensa, no había cámaras de televisión buscando el ángulo más morboso. Solo había 20 sillas de madera blanca dispuestas en semicírculo sobre el césped recién cortado, orientadas hacia un arco floral sencillo hecho de jazmines y rosas blancas que doña Rosa había cultivado personalmente durante los últimos 6 meses. Alejandro esperaba de pie bajo el arco. No llevaba smoking negro ni corbata de seda rígida.
Vestía un traje de lino color arena, ligero, sin corbata, con el primer botón de la camisa desabrochado. Se veía más joven, más vivo. Sus manos no estaban cruzadas en una postura defensiva como aquel día fatídico. Estaban relajadas a los costados, aunque sus dedos tamborileaban levemente contra el pantalón por una ansiedad muy distinta, la impaciencia de verla. A su lado, ejerciendo de padrino de honor, no había ningún socio comercial ni político influyente. Estaba Leo. El pequeño astronauta ahora tenía 2 años y medio. Vestía pantalones cortos de lino, a juego con su padre, y una camisa blanca impecable. Se mantenía de pie con una seriedad cómica, sosteniendo con ambas manos una pequeña almohadilla de terciopelo donde descansaban 2 alianzas de oro mate. Leo no dejaba de mirar hacia la puerta francesa de la terraza, frunciendo el ceño cada vez que el viento movía una hoja, verificando que nada impidiera la llegada de la persona más importante de su mundo. «Ya viene, campeón», susurró Alejandro agachándose para acomodar el cabello de su hijo. «Paciencia». «Mamá bonita», dijo Leo con convicción, asintiendo. La música comenzó a sonar. No era una orquesta sinfónica, era un trío de cuerdas suave, tocando una melodía que solo la familia reconocía. Una versión instrumental y elegante de la canción de cuna del astronauta y la luna. Las puertas de la terraza se abrieron. Doña Rosa, vestida con sus mejores galas y llorando abiertamente, se puso de pie en la primera fila. Junto a ella estaba la madre de Elena, una mujer que 1 año atrás estaba postrada en una cama de hospital esperando la muerte, y que hoy estaba de pie, saludable, con el rostro iluminado por el orgullo, viendo cómo la vida le devolvía con creces todo el sufrimiento a su hija. Y entonces salió Elena. Alejandro sintió que se le cortaba la respiración. Había imaginado este momento 1000 veces, pero la realidad superaba cualquier fantasía. Elena no llevaba un vestido de diseñador importado de París cargado de pedrería. Llevaba un vestido de seda blanca, fluido y sencillo, que caía sobre su cuerpo como agua. Tenía la espalda descubierta, mostrando con orgullo la piel sana, pero en su brazo derecho, el tejido de encaje del vestido era más transparente, dejando entrever deliberadamente la cicatriz plateada que recorría su piel. No la ocultaba. La llevaba como parte de su historia, como la prueba visible del amor que la había llevado hasta ese altar. No llevaba velo. Su cabello castaño caía suelto, adornado solo con unas pequeñas flores naturales. Caminaba descalza sobre la hierba, conectada con la tierra, con una sonrisa que irradiaba una paz absoluta. Al llegar al altar, Leo no esperó al protocolo. Soltó un gritito de alegría y corrió hacia ella, abrazando sus piernas. Elena se rió, una risa cristalina que rompió cualquier solemnidad innecesaria. Se agachó y besó al niño, susurrándole algo al oído antes de devolverlo suavemente a su lugar. Luego se puso de pie y tomó las manos de Alejandro. «Hola», dijo ella, sus ojos ámbar brillando con lágrimas contenidas. «Hola», respondió él, apretando sus manos, sintiendo la calidez de su piel, esa piel que una vez estuvo cubierta de látex y miedo. El juez, un viejo amigo de la familia, comenzó la ceremonia. Fue breve. No hubo lecturas largas, ni sermones aburridos, solo hablaron de la verdad, del destino y de las segundas oportunidades. Cuando llegó el momento de los votos, Alejandro aclaró su garganta. No había escrito nada en un papel. Todo lo que tenía que decir estaba grabado en su memoria. «Elena», comenzó él, su voz resonando en el silencio del jardín. «Hace 1 año, en un salón lleno de gente, yo era el hombre más pobre del mundo. Tenía millones en el banco, pero no tenía vista. No podía ver quién estaba realmente a mi lado.
Tú entraste en mi vida no por la puerta grande, sino de rodillas, limpiando los desastres de otros, y desde el suelo me enseñaste a levantarme. Alejandro acarició la cicatriz en el brazo de ella a través del encaje. Prometo cuidar de ti cada día de mi vida. Prometo que nunca más tendrás que tener miedo. Y prometo que, aunque tenga todo el dinero del mundo, nunca olvidaré que mi mayor tesoro llegó a mí usando unos guantes amarillos de limpieza. Te amo. Elena se secó una lágrima que rodaba por su mejilla. Tomó aire temblando de emoción. Alejandro, yo no tenía nada. Solo tenía deudas y angustia. Pero cuando vi a Leo, supe que tenía que protegerlo. Y al protegerlo a él, te encontré a ti. Prometo ser la madre que él necesita y la compañera que tú mereces. Prometo que siempre habrá luz en nuestra casa y que nunca, nunca dejaré de cantar nuestra canción. Leo, sintiendo que era su momento, levantó la almohadilla con los anillos lo más alto que pudo. ¡Anillos!, anunció el niño, rompiendo la tensión emocional y haciendo reír a todos los presentes. Intercambiaron las alianzas. El beso no fue tímido, pero tampoco fue el beso desesperado del sofá. Fue un beso de confirmación, un beso dulce, profundo y eterno. Mientras los pocos invitados aplaudían y lanzaban pétalos de rosas blancas, Alejandro levantó a Leo en un brazo y abrazó a Elena con el otro. La foto de ese momento no saldría en las revistas de sociedad, pero quedaría enmarcada en la chimenea de la mansión por generaciones. Una familia real, imperfecta y feliz. Mientras tanto, a 500 kilómetros de allí, el contraste no podía ser más brutal. El sol caía a plomo sobre el asfalto caliente de una estación de autobuses en la periferia de la ciudad. El aire olía a gasolina quemada y a fritura barata. Camila se pasó el dorso de la mano por la frente sudorosa, apartando un mechón de cabello grasiento que se le pegaba a la cara. No llevaba maquillaje, no llevaba tacones de suela roja, llevaba un mono naranja fluorescente con la inscripción «Servicio Comunitario», estampada en la espalda en letras negras y gruesas. «Oye tú», gritó el supervisor, un hombre gordo con un chaleco amarillo señalando el suelo. «Te dejaste una mancha ahí. Limpia bien o no te firmo las horas de hoy». Camila apretó los dientes hasta que le dolieron las encías. La humillación era física. Sus manos, que antes solo tocaban seda y copas de champán, ahora estaban dentro de unos guantes de goma ásperos y baratos, sosteniendo una fregona sucia. Había perdido todo. La demanda de Alejandro había sido implacable. No solo había tenido que pagar una multa astronómica que la dejó en bancarrota, sino que el video de seguridad se había hecho viral. Nadie en la alta sociedad le dirigía la palabra. Sus amigas la habían bloqueado. Su padre la había desheredado por la vergüenza pública. Había evitado la cárcel por muy poco, a cambio de 500 horas de servicio comunitario degradante. Camila sumergió la fregona en el cubo de agua grisácea. Al hacerlo, el agua salpicó sus botas de trabajo viejas. De repente, un coche de lujo negro se detuvo cerca de la entrada de la estación. Una mujer elegante bajó, cargando a un bebé en brazos. El bebé lloraba, y la mujer lo consolaba con ternura, besando su cabeza, sin importarle que el niño le arrugara el vestido. Camila se quedó paralizada mirando la escena. La envidia la corroyó por dentro como ácido. Recordó el día de su boda fallida. Recordó a Leo llorando. Recordó cómo ella lo había rechazado, cómo había pateado el balde de Elena. Ahora ella era la que tenía el balde, ella era la que tenía los guantes, pero a diferencia de Elena, nadie vendría a rescatarla. No había ningún millonario, ningún bebé que la defendiera. Solo estaba ella y su propia maldad reflejada en el agua sucia del cubo. «¡Muévete!», le gritó un pasajero que pasaba con una maleta, golpeándole el tobillo sin querer.
Camila bajó la cabeza, derrotada, y comenzó a fregar el suelo, aprendiendo por las malas la lección que nunca quiso entender por las buenas. La arrogancia es un lujo que se paga muy caro. De vuelta en la mansión, al anochecer. La fiesta había terminado temprano. La madre de Elena y doña Rosa se habían retirado a descansar, agotadas pero felices. La casa estaba en silencio, un silencio cálido y acogedor. Alejandro y Elena caminaban por el pasillo principal hacia la biblioteca. Leo ya estaba dormido en su cuarto, agotado de tanta emoción. Alejandro se detuvo frente a una pared que antes estaba decorada con un cuadro abstracto pretencioso que Camila había elegido. Ahora, en su lugar, había una caja de sombra, un marco profundo de madera noble con cristal de museo. Dentro del marco, iluminados por una pequeña luz cenital, no había joyas ni medallas. Había un par de guantes de goma amarillos. Estaban desgastados en las puntas de los dedos. Eran vulgares, chillones y baratos, pero allí, sobre el fondo de terciopelo negro, parecían la reliquia más valiosa del mundo. Debajo, una pequeña placa dorada tenía grabada una fecha y una frase: «El día que el amor limpió nuestra vida». Elena se detuvo frente al cuadro, apoyando la cabeza en el hombro de Alejandro. «¿De verdad vas a dejar eso ahí para siempre?», preguntó ella, sonriendo suavemente. «Tus socios de negocios van a pensar que te has vuelto loco». Alejandro le rodeó la cintura con el brazo y le besó la sien. «Que piensen lo que quieran. Cuando pregunten, les contaré la historia. Les contaré cómo mi esposa tuvo el coraje de ensuciarse las manos para salvar lo que más importaba, mientras todos los demás miraban desde lejos sin mancharse sus trajes». Se giró hacia ella, tomándole el rostro entre las manos, mirándola con esa intensidad que a ella todavía le robaba el aliento. «Esos guantes me recuerdan que la dignidad no está en lo que llevas puesto, sino en lo que haces. Y tú, Elena, tú lo hiciste todo». Elena levantó la vista hacia los guantes y luego hacia los ojos de su esposo. «Nunca imaginé que un par de guantes de 10 pesos me comprarían la felicidad», susurró ella. «No fueron los guantes», corrigió Alejandro suavemente. «Fueron las manos que estaban dentro de ellos». Alejandro apagó la luz del pasillo, dejando solo la pequeña luz sobre el cuadro encendida, brillando en la oscuridad como un faro. Caminaron juntos hacia la escalera mano a mano, listos para empezar el primer día del resto de sus vidas, sabiendo que, sin importar las manchas que el destino les lanzara en el futuro, siempre tendrían el uno al otro para limpiarlas. Fin.